Me llamo Paul Boudry, soy profesor de literatura española y latinoamericana en clase préparatoire aquí en Francia y defendí una tesis sobre el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro en el año 2015 en la Sorbona. Una tesis bajo la dirección de Ina Salazar y de Sadi Lakdari, que tuvo la suerte de ser premiada poco después con el premio de la Cancillería, que es un premio de la Universidad de la Sorbona, y que hasta ahora estoy todavía trabajando en su fase de traducción y reescritura para publicarla como un libro orgánico en español. Muchas gracias, Paul, por haber aceptado formar parte de esta serie de entrevistas. ¿Tu tesis es el colofón de una trayectoria tradicional o más bien algo singular o un poco diferente? Bueno, mi inscripción en doctorado aquí en Francia es más bien una continuidad de los estudios que he hecho acá desde el comienzo, es decir, comencé con una clase préparatoire, luego pasé a una licenciatura y luego pasé las oposiciones en la época en la que se podía pasar la agregación en Máster 1, así que la transición fue breve, digamos, entre la universidad y entre los estudios y el momento en el que hubo que enseñar. Luego terminar el máster de investigación y meterme al doctorado. Entonces es un recorrido bastante clásico franco-francés en ese sentido, eh, con un doctorado de 4 años que realicé a la par de mi trabajo como ATER en 2 universidades, en París 12 y en París 4. Pero la primaria y la secundaria las hiciste en Lima, ¿verdad? Sí, el resto de mi recorrido lo hice en Lima, efectivamente. ¿Y cuál ha sido el elemento detonante del tema de tu tesis? ¿Por qué Julio Ramón Ribeiro? Eh, no sé si haya habido un momento detonante en cuanto al tema. Creo que es una sedimentación de muchos años de trabajo sobre él, porque ya, digamos, las dos tesinas de maestría las había hecho sobre él. La primera sobre Dichos de Luder, que es el último o penúltimo libro orgánico de Ribeiro, si contamos relatos santacrucinos del 92, me parece. Entonces, sobre este librito que se llama Dichos de Luder, del 89. Y el segundo texto, la segunda tesina, que fue sobre la influencia de Flaubert en Ribeiro y en su relación a la imagen mental, ¿no? Que era un tema que me interesaba mucho. Entonces, ya llevaba bastante tiempo, digamos, dando vueltas alrededor de la figura de Ribeiro antes de elegir un nuevo campo, que en este caso sería el corpus paraficcional, es decir, toda la producción de Ribeiro fuera de la ficción, ¿no? Entrevistas, ensayos, apuntes, todo lo que se pudiera encontrar fuera de su ficción, que es de lo que seguramente hablaremos después. Imagino que los dichos de Luder, por lo que tiene de alter ego del autor, te marcaron bastante, ¿no? Sí, es un textito bien curioso porque es el final de la obra, ¿no? Una vez Sí, más excluyendo relatos santacrucinos, sí, pero es sí. una obra que tiene un funcionamiento, estoy buscando la palabra, alquímico. Alquímico en el sentido de que hay una decantación o un decantamiento progresivo Sí, sí, sí. en forma de embudo, ¿no? La obra tiene la forma de un embudo, como si fuera un alambique, Sí. justamente, en búsqueda de una esencia, es decir, la gran obra en términos cuantitativos de Ribeiro es La tentación del fracaso, el diario personal. La obra intermedia de la no ficción es Prosas apátridas, que es sacada de la cantera Mm. de La tentación del fracaso, y Dichos de Luder viene a ser el hijo del hijo, ¿no? Es el nieto de esa filiación, y aparte es el libro más pequeño de los tres, es casi una plaqueta Sí. donde efectivamente hay un alter ego que
practica una serie de aforismos y de reflexiones, ¿no? Entonces, hay una suerte de lógica alquímica en esta decantación, reducción, decocción progresiva de la obra, y era un tema que le interesaba mucho a Ribeiro. Había un artículo que él escribió, me parece, en los años 80 sobre la alquimia, ¿no? Que se llama La alquimia hoy, y que es un artículo donde él distingue las dos escuelas de la alquimia, que son la alquimia la más esotérica, ¿no? Que es la que busca la piedra filosofal, en fin, y luego una alquimia más material o filosófica, que es la búsqueda de una esencia humana, ¿no? Y la búsqueda de una esencia en el arte también, que es lo que él creo que busca a través de la palabra. Y entonces, ¿qué alquimia? ¿Qué has intentado decirnos tú en tu tesis? O más fácil, ¿cuál es tu tesis? El, a ver, el postulado de la tesis es una tesis que se plantea alrededor de un concepto, ¿verdad? Lo clásico, y que intenta resolver una paradoja o explicar una paradoja. Tenemos por un lado a un escritor que, como se sabe, fue orillado del boom latinoamericano, que no forma parte, que no formó parte, que no aparece en los libros de historia literaria como formando parte de la literatura del canon del boom, que en la época misma del boom no tuvo la visibilidad que sus compañeros, los tres, cuatro más famosos, entre los cuales su compatriota, ¿verdad? Vargas Llosa. Y por un lado, entonces, ese escritor que no tuvo, digamos, los reflectores que hubiera merecido en la época ni tampoco después. Y por otro lado, un escritor que en su país sí es profeta, ¿no? Un escritor que en su país es un clásico totalmente confirmado, un clásico integrado plenamente dentro del canon literario nacional peruano, dentro del canon escolar, que es una de las instancias de canonización y de clasicización justamente de Ribeiro, un escritor leído por escritores también, en fin, es un escritor que, al menos en el Perú, siempre tuvo un aura muy especial y un prestigio que era totalmente contradictorio con la imagen que pudo tener en el extranjero. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿No? ¿Cómo explicar que alguien que tiene pues, una calidad literaria objetiva haya sido tan invisibilizado por criterios internacionales o criterios externos, digamos, hay que entrar más en detalle, y que en el Perú no lo sea? Para entender esta paradoja, mi trabajo fue indagar en todos los discursos alrededor de la ficción, los discursos producidos de Ribeiro, o digamos, por Ribeiro y sobre Ribeiro, alrededor de la ficción, ¿no? Y hubo que juntar muchísimo material porque había cosas que ya habían sido trabajadas, por supuesto que había artículos y estudios y cosas sobre, por ejemplo, la tentación del fracaso, sobre el diario personal, pero no había, digamos, una visión archivística, para empezar, que compendiara realmente la totalidad de esta masa, de este universo, ¿no? Y luego, cuando junté este material, la pregunta era, y es un poco una de las dificultades que se planteó en ese momento, era por dónde empezar. Es decir, yo tenía 220 páginas de apuntes solo de Ribeiro sobre sus comentarios sobre la literatura. Es decir, cualquier cosa que haya dicho Ribeiro sobre la literatura, en una entrevista, en un ensayo, etc., yo lo tenía, digamos, primero juntado, lo había juntado dentro de un mismo documento. Esto ya es bastante tiempo, por lo menos un año y medio de trabajo, ¿no? Y cuando tuve este documento inmenso de 220 páginas, hubo que encontrar una manera de ordenarlo y de buscar una coherencia dentro de todo esto. Y el tema de la tesis, lo cuento un poco porque, digamos, puede ser interesante ver cómo va germinando la idea. El tema de la tesis se fue forjando en esa búsqueda a partir de ese bloque macizo de información
que poco a poco hubo que ir tallando, ¿no? Se me ocurrió que la mejor manera de encontrar cuáles eran las constantes era primero un análisis cuantitativo de ciertos términos. Sí, sí. Entonces, yo lo tenía clasificado por categorías como, no sé, comentarios sobre estética, comentarios sobre historia literaria, la figura del autor, en fin, categorías bastante clásicas, valga la redundancia, pero me di cuenta de que la mayor preocupación, al menos estadística en términos cuantitativos de la palabra en Ribeiro, era la relación problemática de la modernidad, ¿no? La relación ambigua que él tenía con la modernidad. Y su discurso sobre la modernidad era realmente el concepto que más le preocupaba, era en el que más abundaban sus quejas, en el que más abundaban sus preocupaciones, sus reflexiones, tanto sobre su trabajo como el de los demás, ¿no? Y, y me di cuenta de que a partir de ahí había un primer hilo, ¿no? Y que por ahí se podía empezar a jalar y entender una serie de cosas, entender cuál había sido su poética, es decir, su discurso sobre el cómo hay que escribir, y cómo se podía entender también el devenir de su obra a partir de este concepto, ¿no? A partir del concepto de lo clásico y de sus relaciones ambiguas con la modernidad. Les doy un ejemplo tal vez más claro. Eh, Ribeiro siempre se consideró que había sido un clásico, o en todo caso que escribía como un clásico en el sentido de un conservadurismo formal, ¿no? Pero este conservadurismo siempre fue planteado como un hecho, no como un resultado, ¿no? Es decir, una suerte de clasicismo aborígine, ¿no? Siempre ha sido clásico, nunca ha experimentado, y por ser formalmente conservador, el boom lo excluyó, porque el boom quería efectivamente novela total, él hacía cuentos, su prosa era mucho más conservadora, en fin, lo separaron, ¿no? Pero cuando uno observa más en detalle justamente este discurso alrededor de la ficción y mayoritariamente sobre la cuestión de la modernidad, se da cuenta de que el punto de partida no es digamos, este conservadurismo, sino lo contrario. El punto de partida, como sucede a menudo con escritores jóvenes y como sucede en la historia literaria en general, es más bien vanguardista, es lo que explica Bourdieu, ¿no es cierto? Entrar en un campo literario es hacerse un espacio. Entonces, él comienza por ahí y cuando empecé a investigar me di cuenta de que él sí había tenido proyectos vanguardistas inéditos, ¿no? Por ejemplo, pero que progresivamente se da cuenta de que la pista vanguardista no lleva a nada porque el presentismo, el inmediatismo terminan por pasar, ¿no? Son valores en todo caso que no permiten la perdurabilidad de la obra, ni tampoco la perenización de la persona histórica del autor, que son dos obsesiones en Ribeiro, ¿no? Cómo escribir para perdurar. Eso es lo que te puedo comentar por lo pronto. Volveremos más tarde sobre esta última frase muy interesante que has dicho, pero has hablado varias veces sobre su relación ambigua con la modernidad. Se puede decir que es más una opción personal, su no pertenencia al boom, más que el hecho de haber ser excluido, porque tú has evocado... Claro. ¿Me entiendes, no? Sí, entendí. A partir de los años 70, digamos, cuando ya se calma un poco el primer boom, ¿no? Digamos, se entra a otra fase, no se ha salido totalmente, pero se entra a otra fase, digamos, menos eufórica. Ribeiro entiende que lo que había sido una desventaja, lo que había sido percibido como una tara, puede ser revertido, ¿no? Y es curioso, digamos, no es gratuito que en ese momento, en el 75, publique Prosas apátridas, ¿no? Porque se da cuenta de que hay un espacio que puede ocupar a través del fragmento,
que está totalmente en las antípodas de la novela total y de estas construcciones orgánicas masivas eh, en fin, propias de esa época, ¿no? Y empieza a establecer lo que, no recuerdo quién dice esto, entre los críticos, una escritura diferencial, ¿no? Es decir, se da cuenta de que puede encontrar una suerte de second souffle en su carrera, eh, aceptando lo que en el fondo es decir, un pensador de la literatura dedicado a formas mucho más pequeñas, sutiles, como la famosa imagen de la casa sutil, que es el título de su libro de ensayos. Esto me recuerda una frase de Dichos de Luder, donde le preguntan algo así como, bueno, Luder, el alter ego de Ribeiro, ¿no? Que le preguntan algo así como, usted, hay escritores que se dedican a, a roturar bosques, ¿no? O a talar bosques. Y usted, y Luder contesta, yo solo me dedico a cortar mi planta, no sé, algo así, una imagen un poco de un bonsái, ¿no? Y ese es un poco el descubrimiento que tiene Ribeiro en la segunda fase de su carrera. Y que es también el que le permite ser apreciado nuevamente mucho después, digamos, alrededor del año 2000, por España, ¿no? Por Vila Matas en particular, ¿no? Vila Matas lo rescata, me parece que en Bartel Bianco, no sé recuerdo en qué libro, pero me parece que es ese, lo rescata también como un escritor en fin, de la posmodernidad, qué paradoja, ¿no? Lo rescata en ese momento y, en fin, tiene una segunda vida y se convierte en un escritor para escritores también, ¿no? Que es una de sus entradas actuales como en la recepción, ¿no? Y una pregunta sobre tu ingente corpus. Has evocado el término de una obra orgánica masiva. Supongo que podemos decir que esa obra es la tentación del fracaso al final. Supongo que Sí, estarás de sí, acuerdo. sí. ¿La utilizas como, en tu corpus, la utilizas como fuente de información, si lo he entendido bien? Sí, Porque ahí sí, sí. tienes todo un panorama de opiniones literarias eh, de Claro. Ribeiro inagotable, vamos. El trabajo de investigación es increíble. Claro, lo más difícil en ese momento fue la clasificación, Claro, porque, digamos, eh, no sé si se logra medir realmente lo que uno dice cuando dice esto. Es decir, catalogar todo lo que Ribeiro dijo sobre la literatura, ay, ¿no? Es decir, es, no lo que escribió, no la ficción, sino su discurso sobre la ficción. Y catalogarlo primero en categorías y luego ver cómo funcionan entre ellas para encontrar una suerte de funcionamiento eh, orgánico, una suerte de norte poético, eh, para ver cómo funcionaba. Eh, y darse cuenta también que este concepto de clásico es un concepto que permite explicar también su recepción, ¿no? Um, digamos, en fin, una de las excepciones de clásico eh, corresponde a los clásicos escolares o los clásicos del canon, pero el canon está formado por el canon escolar, en todo caso. El canon escolar depende de los países, ¿no? En fin, pensar la relación entre canon escolar y canon literario y canon comercial en Francia no es lo mismo que pensarlo en España, y ciertamente no es lo mismo que pensarlo en el Perú, y ciertamente no es lo mismo que pensarlo en los años 60 que en los años 2000, que en los años 2020, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, la institución escolar tuvo una gran influencia en la modelización de cierto Ribeiro y en la transformación de Ribeiro en un clásico escolar. ¿Por qué? Porque Ribeiro tiene una producción mayoritariamente realista, ¿verdad? Donde se dedica a describir a las clases medias o populares
de los años 40, 50 en el Perú, a través de problemáticas como el clasismo, el racismo, la frustración, la infelicidad, etc. Bueno, me di cuenta, justamente investigando en Perú y realicé una serie de entrevistas a nivel nacional, me di cuenta que en el sistema público, en educación pública del Perú, los profesores tenían una tendencia a utilizar estas características temáticas de la obra de Ribeiro como un pretexto moralizador. Es decir, en el Perú se utiliza la literatura como una suerte de herramienta, no tanto de reflexión sobre el arte en sí de la literatura, sino como un pretexto para inculcar ciertos valores cívicos, morales, y por lo demás totalmente loables, Sí, ¿no? sí, sí. Pero estudié, por ejemplo, los paratextos pedagógicos, es decir, cuando uno abre un manual de literatura para niños de en fin, cuarto de secundaria, ¿qué textos de Ribeiro habían sido elegidos? Obviamente que se elegían los textos que tenían que ver con racismo, que Claro, tenían que claro. ver como alienación, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué preguntas se hacían? Porque evidentemente uno cuando es profesor sabe que en la pregunta está la respuesta, ¿verdad? Es decir, uno, sobre todo cuando hace preguntas de didáctica a ese nivel. Y me di cuenta de que las preguntas tenían como objetivo eso, ¿no? Digamos, fomentar una conciencia de lucha contra el racismo, etcétera. Y muchas tareas muy loables, pero que digamos que el texto no era Sí, sí. considerado como tal, ¿no? Y por otra parte, que muchos profesores carecían de la formación literaria y crítica necesaria para poder afrontar los textos y pensarlos con los estudiantes. Doy un ejemplo. Al final del texto Alienación, ¿verdad? Que es un texto sobre un mestizo, un sambo, que decide blanquearse por diferentes maneras en nombre de un amor de infancia que no le fue correspondido por razones racistas y que se termina alienando y queriendo convertirse en un blanco y un norteamericano y termina muy mal, lo matan en la guerra de Vietnam. Bueno, y la chica que él adulaba, que adoraba porque era blanca, emigra a Estados Unidos, donde termina la última línea del cuento, dice, terminó siendo una chola de mierda, ¿no? Entonces, evidentemente que el narrador está siendo muy irónico sobre el destino de esta mujer, etcétera. Y bien estudiado, uno podría mostrar justamente combatir el racismo con lo que hace literariamente el texto, ¿no? Pero me acuerdo que un profesor me dijo que no estudiaba ese texto porque tenía la palabra chola de mierda. O sea, ni siquiera cómo lo usó o en qué contexto, sino la presencia de una grosería Sí, hacía sí. que no se pudiera estudiar. ¿Me querías decir? Sí, no, que es interesante que expliques que esta anécdota, este ejemplo muy didáctico que nos acabas de dar, forma parte de un gran trabajo de campo que realizaste en Lima y alrededores de Lima, ¿verdad? ¿Puedes explicarlo un Lo poco? hice en 3 ciudades. Lo Tres hice en ciudades, tres correcto, sí, sí. ciudades. Y es un trabajo de campo que hice en Lima gracias a la beca de la Société des Hispanistes Français, de la Ahí sí, sí. SHF. Muy bien. Y con esa beca me fui a hacer ese trabajo de campo que era un complemento, porque yo quería trabajar esta cuestión de lo clásico en Rivero desde todos los ángulos. Ujú. Y el ángulo sociocrítico y de terreno, es decir, la Claro. literatura en contexto, la literatura leída por qué lectores y quiénes son y por qué yo quería verlos, ¿no? Y quería entender realmente dentro de eso. Y solo para terminar con esto de la educación, en la educación privada, porque estuve también en colegios privados, digamos, la clase media alta, el texto, las preguntas en todo caso eran mucho más literarias, por decirlo así, es decir, más abocadas a, qué sé yo, identificar el tipo de narrador, si era un narrador intradigético, extradigético, el Claro, punto sí, de sí. vista, en fin, preguntas interesantes de literatura, ¿no? En fin, pues, aplicables al cine y a una serie de cosas. Eh, y nada, entonces, eh, con esto concluí que la máquina canonizadora de Rivero en el Perú, es decir, la escuela,
Sí, sí. utilizaba al Ribeiro realista como pretexto moralizador, mientras que el otro se quedaba más con una visión más cosmopolita, tal vez, ¿no? Pero que ambos habían contribuido a construir a Ribeiro como un clásico de izquierda. Esa es la transición de la segunda, del Grand Deux al Grand Trois, ¿no es cierto? Es decir, la construcción de un clásico de izquierda, claro, porque tal como lo leen ellos, o tal como lo leían, parecía un escritor de denuncia, ¿verdad? Es decir, como si él hubiera escrito Los gallinazos sin plumas durante 40 años, y básicamente lo mismo, ¿no? Esa denuncia neorrealista de los años 50, ¿no? Eh, y en realidad esa etiqueta es un constructo. Esa etiqueta es el resultado de una serie de lecturas, ¿no? No es un hecho. Entonces me interesaba ver cómo cómo se había construido a lo largo del tiempo y quiénes lo habían construido, ¿no? Entonces, Ribeiro, un clásico de izquierda, pero que sin embargo tiene un imaginario sumamente conservador. Y ahí creo que la tercera parte de la tesis tiene, digamos, un aporte importante y diferente, y es que ahí la tesis toca, no sé, no me acuerdo cómo se dice, toca carne, toca una herida, toca algo que justamente el canon no aceptaría o aceptaría difícilmente, ¿no? Y es que se considera a Ribeiro, al menos en Perú, como el escritor, como indica el título de la famosa antología, la palabra del mudo, ¿verdad? Es decir, el que le dio la palabra a los que no la tenían, etc. Todo ese discurso yo lo abordé como tal, es decir, no como una verdad intrínseca de la obra, sino como un discurso sobre la obra que terminó cristalizándose, endureciéndose y convirtiéndose casi en un dogma, ¿no? En algo incuestionable, cuando en realidad eh, el universo de valores, la axiología en la cual está el pensamiento de Ribeiro, el pensamiento social, la mirada social que trasluce en su trabajo, es bastante conservadora y por muchas razones, ¿no? Entre las cuales el hecho de que intenta conservar un patrimonio que es el patrimonio familiar de una cierta familia de abolengo, una suerte de abolengo mitad real, mitad fantaseado, con la cual él siempre estuvo luchando, y también el hecho de cumplir el sueño de su padre, que era el de ser escritor, ¿no? Y en ese sentido hay que conservar una tradición y no perderla, ¿no? Ante el otro que es percibido como un peligro ante la conservación de esta tradición. Estoy resumiendo, pero básicamente esa es la idea. Eso lo vemos muy bien en sus diarios. Otro de los eslabones importantes de tu investigación fue la sistematización de su biblioteca, ¿no? Tengo entendido. Sí, Un trabajo enorme ahí. sí, trabajé en la casa de Alida de Ribeiro, su viuda, su esposa y su viuda, quien muy amablemente me abrió sus puertas para realizar un trabajo pues, que no había sido hecho hasta ahora, que era el de poder tener acceso a la totalidad de los libros de la biblioteca. Y ahí empecé un trabajo primero de inventario, que es un trabajo que no he terminado, pero que tengo bien avanzado, sobre todos los libros que tiene la biblioteca. Es un trabajo, me parece, fundamental para el avance de los estudios sobre Ribeiro. Eh, y luego un trabajo sobre las anotaciones Claro, en cada libro claro. de Ribeiro, es decir, cómo entender la idea que tenía de la literatura si yo no leo los libros que él leyó con las anotaciones y los subrayados. Entonces, ahí hay un trabajo, o hubo un trabajo eh, que intervino en el momento de la redacción, es decir, juntar todas esas páginas fotografiadas y subrayadas para que iluminaran ciertos aspectos de la demostración en la tesis. Sí, sí. Y esa biblioteca se encuentra todavía en casa de Alida Ribeiro, Sí, ¿no? sí, claro, todavía está ahí. Y aparte de tus directores de tesis, ¿hay alguien que haya tenido un papel importante, tanto intelectual o personal o pedagógico en el desarrollo de tu doctorado, tu tesis?
Bueno, sería difícil citar a una sola persona. Como como lo saben los que han pasado por este proceso, no se puede hacer una tesis solo. Es una mezcla de profunda soledad ante el desafío autoimpuesto del objeto de estudio. Mm. Y por otro lado, es una soledad que tiene que romperse por momentos porque se necesitan manos y ojos y abrazos y compañeros en muchos momentos para lograr hacer las cosas. Es difícil sacar adelante el proyecto desde muchos aspectos, ¿ah? El aspecto también emocional, personal, Sí, sí. eh, y no podría citar a una sola persona, o si citara una creo que dejaría mal a todos, pero es indudable que el trabajo colectivo es importantísimo y por eso los agradecimientos siempre en las tesis son unas listas que son casi tan largas como la bibliografía, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las dificultades más importantes que encontraste durante estos años? Em, Creo que lo más difícil fue trabajar sobre archivos que estuvieran lejos Ay, y sobre una serie de fuentes que estuvieran lejos, pero me las ingenié como pude. Primero junté y leí todo lo que había aquí, que ya era bastante, y luego en diferentes viajes a Lima y a la Universidad Católica, a la Universidad de Lima, a la San Marcos, a la Biblioteca Nacional del Perú, en fin, a diferentes instituciones, Centro Cultural Ribagüero también, una serie de instituciones que me apoyaron y con las que trabajé para sacar otros corpus críticos que no tenía a mano, ¿no? Pero, digamos, en mi biblioteca sigo teniendo todavía todo, todo un estante dedicado a Rivero con una serie de cosas que no he tocado mucho en estos últimos años porque he estado en otros proyectos, eh, pero, en fin, que están ahí y que ahora alimentan la siguiente etapa, que es la traducción y reescritura de la tesis en español. nos acercamos al día de la lectura. ¿Nos puede recordar los componentes de tu jurado, Paul? Sí. Mi jurado estuvo compuesto por, bueno, mis dos directores, por Inés Salazar y Sadi Lagdari, por Françoise Aubés, que era en ese momento profesora en Nanterre, Julio Premat, profesor en París 8, y Javier de Navascués, profesor en Navarra. ¿Y qué recuerdo guardas de ese día? O de esos 2 días, porque nos vas a explicar que fue Sí, bastante accidentado. sí, fue bastante accidentado porque sustenté la tesis en el 2015 en París, es decir, el año de los atentados y el mes de los atentados y el día de los atentados, ¿no? La tesis tenía que ser sustentada un 15 de noviembre del 2015. Yo tenía, en fin, mucha gente que había venido de lejos, mis padres, amigos, reservas, trenes, hoteles, en fin, una serie de organizaciones que habían sido hechas para que todo funcionara bien ese día. Y la tesis, perdón, tenía que ser sustentada al día siguiente, el sábado, el 16, y los atentados fueron el viernes. Y bueno, fue una noche terrible para todos, pero creo que en el momento de ese viernes, en fin, la tesis y la universidad estaban realmente en el último plano de mis preocupaciones. Lo principal era la seguridad de todos mis seres queridos que estaban ahí. Y luego, pues no se pudo hacer porque el día siguiente la universidad estaba cerrada por medidas de seguridad y se pospuso la tesis a diciembre de 2015. Me habían reservado una sala muy bonita y terminé en una sala muy feíta. Eh, pero vino mucha gente, gente muy querida. Eh, a veces he vuelto a ver las fotos de ese día y obviamente ese día uno no recuerda nada, ¿no? Uno está en una suerte de estado mental, en fin, no sé cómo calificarlo, pero
evanescente, ¿no? En otra dimensión. Mucha gente vino, y eso es muy importante, ¿no? La gente que te apoya el día de y que está ahí para escucharte, es una forma de apoyo eh, y un ejercicio de amistad también, ¿no? ¿Y qué valor, qué importancia tuvo para ti obtener meses más tarde el premio de la Cancillería, el premio Piedalou Filoche? Bueno, es un premio que primero fue dado por de ciencias humanas, ¿no? Sí. De humanidades, perdón, está mal traducido, pero de humanidades. Es un premio de humanidades que fue dado por un comité de gente que tenía hispanistas y que no tenía hispanistas. Así que me dio mucho gusto porque estaba siendo leído por gente también fuera del campo o fuera de la disciplina. Y esto no es digamos, una razón de incompetencia, sino que para mí, al menos lo percibí así, es una garantía de una pluralidad en las miradas que se estaban dando sobre el trabajo, y eso me dio mucho gusto. Me pareció que una institución o un grupo de especialistas fuera de ese ámbito estaba validando algo que había tomado muchos años de trabajo, ¿no? Mm. Y eso para mí fue realmente muy importante. Fue una noticia que me cayó en un momento en el que, bueno, estaba con mucho trabajo, estaba dando clases en la secundaria en ese momento. Eh, y nada, fue muy extraño, me acuerdo, ese día yo dictaba clases fuera de París, en un liceo, a casi una hora de mi casa, y regresar desde allá hasta París, hasta la Sorbona, y cambiarse y ponerse la toga y el birrete y una serie de cosas propias de la premiación, Ujú. eh, fue muy bonito y también descubrir algunos lugares totalmente escondidos y secretos de la Sorbona, ¿no? Que es la Cancillería, que es toda una parte, uno que pensaba conocer la Sorbona y los anfiteatros es la parte que todo el mundo conoce, pero la Cancillería es toda una parte cerrada al público, donde pues hay un anfiteatro especial, hay una suerte de sala de salle de parade, ¿no? Que básicamente no se ha movido desde Napoleón III, una cosa así, ¿no? Y eso fue muy emocionante, ¿no? Fue muy bonito. Y claro, uno después de toda la emoción y del champán olvida los detalles del día, ¿no? ¿Y en qué medida el docente que eres hoy, el escritor, el autor que eres hoy, en qué medida viene marcado o viene modelado por toda esta investigación que nos has explicado? Yo creo que, bueno, como escritor y como profesor son cuestiones diferentes, pero como profesor, eh, yo creo que una gran parte de mi formación literaria, de fondo, disciplinaria, es decir, tanto en cuanto a la literatura hispánica como a la literatura en general, desde un punto de vista teórico, crítico, es una formación que yo completé con la investigación, durante la investigación. Es decir, eh, los años de los primeros años de pregrado, digamos, pasan tan rápido, los concursos, en fin, ¿no? Que es un año también donde aprendí muchísimo, el año de la agregación. Eh, pero, digamos, todo eso pasa tan rápido que uno casi no tiene tiempo para formarse. Mm. Y la investigación para mí fue el momento en que tuve tiempo o me tuve que dar el tiempo para formarme, para estudiar y para leer una serie de cosas, de clásicos, para regresar a esa palabra, de crítica y de, en fin, fueron años de autodidacta, ¿no? En muchas cosas. Ahora lo veo así. Eh, y creo que es algo muy importante, ¿no? La autodisciplina en el aprendizaje, ¿no? Creo que eso es algo que me ha quedado mucho, eh, y me es muy útil, digamos, en mi trabajo como Mm. profesor actualmente en GEPA, ¿no? Donde, digamos, tienen que tener
un grado de autodisciplina y de trabajo personal muy, muy importante. ¿Y qué consejos darías a los jóvenes doctorandos? Yo creo, bueno, los doctorandos en general, porque creo que no solo son jóvenes, ¿no? Sí, 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 correcto. Eh, pero a los doctorandos pensaba en la misma idea de la autodisciplina y del marco, ¿no? Yo creo que es muy importante para la formación del pensamiento el tema del ritmo. Y lo digo en términos a la vez de horario y de tal vez de incluso musicales, Mm. ¿no? Es decir, la periodicidad que uno establece en el trabajo intelectual, ya sea la lectura, la producción de ficción, la producción de crítica, la producción de clases, en fin, la producción de una investigación doctoral, eh, puede beneficiarse mucho con un ritmo autoimpuesto, ¿verdad? Un ritmo que por supuesto no funciona para uno, pero no funciona para el otro, una receta que cada uno tiene, pero hay algo que caracteriza el ritmo que es la repetición y la constancia, ¿no? Si no, no sería un ritmo. Hay diferentes patrones de ritmo, pero tiene que haber una repetición, es decir, un molde que puede ir cambiando, amoldándose, pero un molde horario, por ejemplo, puede ser un molde horario, puede ser una, eh, puede ser en fin, escribir solo en un lugar o tener una serie de ritos antes de hacer las cosas. Eh, yo he conocido gente que se levantaba para la tesis como ir a la oficina, ¿no? Y al menos así yo lo viví porque tenía que dictar clases en paralelo y además publicar, ¿no? Entonces tenía como tres vidas paralelas, que era la vida de la producción de la tesis, la vida de la enseñanza universitaria y la vida de la producción académica con lo que implica viajar y con lo que implica dedicarle tiempo a la publicación, que es enviar artículos, corregir, contestar al call of paper de no sé qué, en fin, son cosas, claro, es el día a día de de un profesor investigador en la universidad, por supuesto, pero son cosas que tuve que compaginar o aprender a compaginar en ese momento, ¿no? Y ahora el tiempo que ya no le dedico tanto a eso, es el tiempo que le dedico a la ficción o a escribir ensayos y a escribir crítica, pero a mi manera y a mi propio ritmo. ¿Puedes leernos la primera frase de tu tesis, por favor? Sí. A ver, la primera frase está en francés. Voy a leer el comienzo. Dans une lettre du 9 mars 1982 adressée au philologue allemand Wolfgang A. Luchting, l'écrivain péruvien Julio Ramón Ribeiro, 1929-1994, formule un vœu à l'égard de son ami. Je cite, creo que ya te lo dije una vez. Tú me comentas a mí como si fuera un clásico, cuando soy un desconocido. Tus textos cobrarán su verdadera importancia con el tiempo si por fortuna llego a ser un clásico. Fin de citation. Ce souhait, marqué par une certaine gêne à l'égard de son dévouement, pourrait sembler banal dans une correspondance émaillée de bons procédés, mais il révèle en fait deux phénomènes de réception et une intention poétique autour du classique. En effet, l'intérêt que porte Luchting à Ribeiro au début des années 60 témoignerait de la transcendance qu'il lui accorde par rapport à une tradition littéraire péruvienne, latino-américaine, universelle, en tant qu'auteur canonique. Or, pour Ribeiro, cet intérêt semble disproportionné au vu d'une reconnaissance qu'il estime, en exagérant, inexistante. Par ailleurs, ce paradoxe se complexifie. Cet auteur, traité comme s'il s'agissait d'une référence incontournable, aurait souhaité devenir un classique. Et, avec le concours du hasard et de la chance, les travaux de Luchting trouveront une justification a posteriori. Ese es el comienzo. Los años han pasado y, bueno, como decimos siempre, la gente que ha trabajado Ribeiro sabe que no te deja indemne. Supongo que a ti Sí. no te ha dejado indemne.
¿Qué relación tienes hoy con Julio Ramón Ribeiro? Pues es una relación del que ha vivido primeros 6 años con él, es lo que le explicaba una vez a su viuda con un poco de ironía, y me acuerdo que se rió, ¿no? Yo comía, dormía, bebía con Ribeiro durante 6 años, ¿no? Que son los 4 del doctorado y 2 de maestría. Entonces, lo que queda de esa época es una profunda admiración por su legado ficcional, desde luego, y también por la figura de escritor, es decir, el escritor que él modela, el ideal de escritor que él modela, ¿no? Es decir, lo que ya se ha señalado, que Ribeiro es un escritor que plantea una ética de coherencia ante el trabajo creativo, una ética de constancia, de perseverancia, de testarudez, una ética también del desengaño ante ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertas ilusiones de la modernidad, como son el presentismo, o lo que he llamado en la tesis justamente la novolatría, ¿no? El hecho de prosternarse delante de cada cosa solo porque es nueva, ¿no? O aparentemente nueva, porque, como dice Valéry, nosotros solo repetimos formas antiguas sin saberlo, ¿no? Entonces, en un vasto jeu combinatoire, dice, ¿no? Que es la literatura. Claro, es la combinación de mover piezas y fichas de cosas que ya han sido hechas, ¿no? Y esa mirada hacia la modernidad, que es la mirada escéptica, ¿verdad?, sobre la cual tanto se ha dicho en Ribeiro, creo que es muy útil en una época en la que es fácil tragarse el cuento de que alguien tiene calidad literaria porque hace ruido, ¿no? Es decir, una cosa es el ruido mediático, otra cosa es la calidad de lo que se escribe. Porque es amigo de tal, o porque tal tiene tal posición, o porque, en fin, está posicionado de tal manera en el campo literario, eso no lo hace objetivamente mejor, o en todo caso, si uno rasca un poquito, pues esa pátina se desluce muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con eso de Ribeiro, y hace poco, ya no recuerdo por qué, releí algunos cuentos y en la aparente facilidad de algunas cosas hay mucho talento. Y hay un talento que nunca termina de ser valorado ni formulado, y es una fuente perpetua de aprendizaje, ¿no? Eh, Ribeiro quería escribir ese libro, ¿no? Como dicen en Prosas Apátridas, ¿no? Un libro que sea un enigma para los críticos, en fin, define el libro ideal en una larga frase. Yo creo que él lo consigue, ¿no? Pero digamos, tal vez no en un libro o en un cuento, sino en la totalidad de la obra, como, eh, no como una orgía perpetua, como dice Flaubert, ¿verdad?, sobre la literatura, sino um, como un lugar donde es posible un perpetuo diálogo con la tradición. Es algo muy importante en el caso de Ribeiro. Hay una prosa patria justamente donde él está en Roma y está en medio de un campo de ruinas romanas, y dice, pues si uno realmente presta atención, podría casi oír a los poetas y a los, ¿no? Es decir, la tradición, en este caso, concretada en la figura de la Roma antigua, siempre está ahí, ¿no? Y siempre basta con prestar el oído para poder conectarse otra vez con ella. Pero, remata la prosa, si no fuera por esa antena horrible parabólica que está ahí al lado del sitio arqueológico, ¿no? Es decir, la modernidad siempre es una irrupción en ese diálogo con la tradición, al menos así lo percibe. Qué mejor manera que acabar evocando una de esas maravillas de prosas apátidas. Muchas gracias, Paul, por haber Gracias a aceptado esta ti, entrevista. gracias a todos. Gracias.